Bueno, ahora organizamos con el Padre Chovi, siempre siguiendo el hilo de este programa, ¿no? Que tiene que ver con las prácticas liberadoras en nuestras comunidades. Seleccionamos apenas un fragmentito de un gran libro de un teólogo de la liberación que se llama John Sobrino. El libro lleva por título Jesucristo Liberador, lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, y está publicado por la editorial Trota en 2001, ¿no? Y bueno, ahora le vamos a pedir al Padre Chovi que nos lea este fragmento. Bien. Ya el sentido común nos advierte que anunciar una buena noticia a los pobres de este mundo no puede ser cosa solo de palabras, pues hartos y desengañados están de ellas. Buenas realidades es lo que los pobres necesitan y esperan, y esto es lo que implica anunciar la buena noticia en Isaías y en Lucas. Solo será buena noticia en la medida en que se realice la liberación de los oprimidos. Bueno, qué bueno pensar, ¿no es cierto?, esto de que y saber que a Dios le preocupa el sufrimiento de la gente desde siempre, ¿no? Cómo sentirnos acompañados de un Dios que es Padre y Madre, y que en el programa de su Hijo Jesús viene a sembrar libertad, luz y gracia. Pero más allá de lo que toca a Dios y a su Hijo, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como cristianos, no es cierto? ¿Qué decís vos, Padre? Y me parece que en este caminar nuestro, ¿no?, de fe, junto a nuestras comunidades, ¿no?, Dios nos va hablando al corazón, ¿no? Ayer, cuando escuchábamos, ¿no?, la devolución de todo lo que se había trabajado en el encuentro, ¿no?, uno iba abriendo el corazón, y vieron que el Padre Pablo dijo, bueno, la misa era el momento más culmen, ¿no?, donde llegó a experimentarse justamente esa compartida y ofrecida a Dios, ¿no?, de toda nuestra vida, ¿no? Esto que dice John Sobrino, ¿no?, de llevar buena noticia a los pobres, no puede quedarse solamente en palabras, ¿no? Y uno en la práctica cotidiana de la vida de las comunidades va descubriendo eso, ¿no?, que las comunidades que se apropiaron con amor y ternura y pasión de la palabra de Dios encarnan esa palabra en esos gestos concretos, ¿no?, liberadores en favor de los hermanos, ¿no? Y uno los ve cotidianamente, ¿no?, en ese trabajo buscando cuidar la vida con ternura, compasión, en esa cercanía con los dolores y los sufrimientos de tantos hermanos, ¿no?, que no la están pasando bien. Precisamente, sabes que en ese sentido yo estaba pensando, ¿no?, que si lo que nosotros hacemos o decimos como cristianos no es captado por nuestros vecinos, no es captado por nuestros hermanos, no es captado por nuestro compañero de trabajo o compañera de trabajo, no es captado por el que tenemos al lado, por el próximo, el prójimo, ¿no?, como buena noticia. Si ellos no captan lo que nosotros decimos y hacemos como buena noticia, ¿qué evangelio estamos predicando, no es cierto? Esto que ayer salía en los grupos, y creo que fue el Padre Pablo o vos que lo dijeron en la misa, ¿no?, que muchas veces el que tenemos al lado no puede leer otro evangelio que no sea el de nuestra propia vida. Entonces, bueno, ¿cómo vamos nosotros en las comunidades desde nuestras acciones predicando, pero en esa prédica activa, de acción, de actividad, de movimiento, que nos lleva a acercarnos a aquellos que más lo necesitan y que están sufriendo, ¿no es cierto? Sí, muchas veces podemos adormecernos nosotros mismos, ¿no?, con la palabra de Jesús, cuando la queremos manipular y encajonar, quizás a veces, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre tiene esa fuerza que es la fuerza del Espíritu, ¿no?, que la va introduciendo en nuestra vida, ¿no?, y esa vida contemplada desde la palabra y desde esta realidad que nos invita, ¿no?, este hermoso
autor, ¿no? John Sobrino, justamente él tiene su cristología, ¿no? que abre horizonte en esta teología de América Latina, mostrando que es desde la realidad del pobre, ¿no? Donde podemos reconocer y descubrir, ¿no? El proyecto de Jesús para seguirlo, ¿no? Es una mirada que viene a renovar la vida de la Iglesia, que viene a traer aires nuevos, ¿no? A profundizar ese camino que ya el concilio lo fue trayendo para nuestra Iglesia, pero como siempre nos cuesta mucho, ¿no? Hacer todos estos procesos como institución. Siempre hay alguien, ¿no? que se encarga de ponerse como faro, ¿no? para orientarnos un poquito, ¿no? Y John Sobrino tiene esta característica en su cristología que nos adentra en ese misterio del pobre, ¿no? El pobre como el lugar donde Dios nos manifiesta su proyecto, ¿no? Y desde ahí tenemos que mirarlo. Un poco lo que nos dice actualmente nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Ponernos en el lugar no de lo central del poder, sino desde lo frágil, lo que está en la periferia, lo que está más alejado, lo que a veces por ahí para muchos no cuenta. Bueno, viste, padre, que ya otro de los teólogos cercanos, quizás a nuestras lecturas, dice que la opción por los pobres no es un invento del siglo XX, ni un invento de los teólogos de ese siglo XX. Tampoco es una moda puesta en circulación después del Concilio Vaticano II. La opción por los pobres es la opción del Espíritu de Dios que anima la vida entera de Jesús y que sus seguidores hemos de introducir en la historia humana. Y ya el Papa Pablo VI decía: es un deber de la Iglesia ayudar a que nazca la liberación y hacer que sea total. Y este Papa también nos marcó mucho, ¿no? Como Iglesia, porque hay toda una rica experiencia, ¿no? que nos ha transmitido con muchos documentos, ¿no? Y esa mirada de Pablo VI y de tantos otros, ¿no? que fueron marcando a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo que pasa es, como te decía, ¿no? esto que la Iglesia como institución necesita como un tiempo para ir procesando, ¿no? Pero más allá de ese tiempo que necesita, cuando la Iglesia, vieron en este lema que estamos teniendo en este tiempo, ¿no? de nuestra diócesis, que son palabras de quien fuera nuestro segundo obispo, el cardenal Pironio, en camino de santidad, es venerable, siervo de Dios, el cardenal Pironio, decía esto, ¿no? que nosotros como comunidad cristiana estamos llamados a ser comunidades pobres y orantes, fraternas y misioneras, ¿no? Y nos marca en esa definición de lo que es el anhelo y desea para nuestra iglesia diocesana en aquel momento, ¿no? Año 1975, dice esta frase, donde la realidad de nuestro país y aquí en Mar del Plata era tan difícil, ¿no? Él lo dice para marcarnos un rumbo, para abrirnos un horizonte y mostrarnos justamente, ¿no? Algo que me parece que esa frase nos da como pista, ¿no? Ser iglesia pobre. Esto es lo que apunta también John Sobrino, ¿no? Es desde los pobres, siendo iglesia pobre con los pobres, donde vamos a poder reconocer, descubrir y profundizar el seguimiento de Jesús de Nazaret. Mientras los escuchaba, me venía muy fuerte en el corazón, y por eso también me sumo a este diálogo tan precioso que están teniendo, que hoy es la Santísima Trinidad que estamos celebrando en la Iglesia. Y me parece maravilloso esto de que en la pobreza entró en la Santísima Trinidad. Lo vemos a Dios como algo a veces lo alejamos a Dios, ¿no? Con este misterio tan enorme, pero en la segunda persona, la Santísima Trinidad, hay un pobre, Jesús de Nazaret. Bueno, queda entonces planteado el tema y por supuesto siempre están los micrófonos abiertos para que nuestros oyentes también puedan opinar sobre esto.